City Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. El día de hoy con la enseñanza Dimensión Desconocida, parte 3. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. La semana pasada estamos en esta serie que se llama Dimensión Desconocida. Si tú no la has escuchado, por favor escúchala ahí en el podcast. Si la has escuchado, vuélvela a escuchar. Y si ya la escuchaste, escúchala otra vez. Porque ahí está mucho de lo que tenemos que aprender como hijos de Dios. ¿Quién quiere vivir una vida con oraciones contestadas? ¿Sí? Tenemos que aprender cómo funciona el reino de Dios. Y dijimos la semana pasada, vamos a hacer un resumen rápido, porque tenemos mucho que aprender hoy. Pero dijimos que la semana pasada que hay una dimensión desconocida que como humanos sabemos que sí existe, pero pocos podemos tener acceso a ella o sabemos cómo tener acceso a ella. Y esa dimensión desconocida es la dimensión espiritual. Y también dijimos que la oración es la puerta hacia esa dimensión espiritual, obviamente después de conocer al Señor Jesús. Y dijimos que queremos aprender a orar y a entender cómo es la oración y cómo se aplica. Y también dijimos que no queremos aprender un concepto religioso nada más, sino que queremos realmente que nuestras oraciones sean contestadas, y quiero que el Señor nos abra los ojos espirituales. Así acabamos el servicio de la semana pasada, pidiéndole a Dios que nos abra los ojos espirituales, ¿cierto? Y esta semana o el día de hoy vamos a hablar sobre 3 revelaciones claves para que tu oración sea una oración eficaz. 3 revelaciones claves y 4 pasos prácticos. Porque algo que nos gusta en esta iglesia es poder tener cosas prácticas. Cómo se camina la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? 3 revelaciones y 4 pasos prácticos. ¿Sale? Entonces, espero que estés apuntando porque no creo que te los vayas a aprender de memoria. Y dijimos también en la semana pasada, ese es el versículo central de toda la serie, que estamos en Lucas 11 del 1 al 9. Y voy a leer algunos de los versículos. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo, deberían orar de la siguiente manera, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Y viene toda la oración, ¿verdad? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y luego viene en el versículo 9, dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Y dijimos la semana pasada que no dice que todo el que está pide, entonces recibe, sino que todo el que pide. Dijimos que esta es un verbo progresivo en la forma en cómo está escrito este mensaje en la palabra. Es un verbo progresivo que tú pides, se te da, sigues pidiendo, se te sigue dando, tocas y se te abre la puerta y entonces tocas otra puerta y se te abre esa puerta. O sea, aprendes el proceso de cómo funciona la oración. No es un proceso de desesperación. No me voy a meter en ese punto porque ya lo vimos la semana pasada. Pero lo que quiero decir conforme a lo que vamos a hablar el día de hoy es que todos pueden recibir en cualquier circunstancia. La gente piensa, hablo de los hijos de Dios, todo este mensaje es únicamente, exclusivamente para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Quién puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Todos. Todo el que quiera.
¿Estás de acuerdo? Hay gente que no quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Hay gente que acepta que Cristo es el Señor, pero no de su vida. Hay gente que sabe que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no sea mi Señor. Dice que cómo sabemos quiénes son los hijos de Dios, son aquellos que viven de acuerdo a su voluntad y hacen sus mandamientos. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces, hay muchas formas de saber quién es un hijo de Dios. No solamente porque hiciste una oración, pero si realmente vives una vida para el Señor y que Él reine en tu vida. Amén. Entonces, y está hablando específicamente que cuando tú eres un hijo de Dios y aprendes cómo vivir en el reino de Dios, todo lo que pidas tendrá una respuesta. No dice que pide y se te dará lo que quieras. Dice pide y se te dará. No sabes qué se te va a dar. Si lo que pides o otra cosa, pero algo se te va a dar. Toca y se te abrirá. No quiere decir que se te abrirá la puerta que tú quieres que se abra, sino dice que se abrirá una puerta. Busca y encontrarás. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar lo que Dios tiene preparado para ti, que posiblemente no es lo que estás pidiendo, pero la garantía está en que vas a encontrar algo. Y eso es hermoso. Eso es hermoso porque podemos tener la confianza de que Dios va a contestar nuestras oraciones. Entonces, quiero que sepamos que en cualquier circunstancia, tu vida, tu oración es escuchada como un hijo de Dios. Y que en cualquier lugar puedes recibir una respuesta. Y eso es una garantía que Jesús nos da. Amén. Entonces también dijimos que la oración es el derecho legal de poder tener acceso al trono de Dios por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo. O sea, es un derecho legal que tenemos ahora como hijos para poder entrar al trono del Padre, para que Dios intervenga de una manera sobrenatural en nuestras vidas o en este mundo de acuerdo a su voluntad. Entonces, repito, no es un proceso religioso. Por eso las reuniones de oración en las iglesias a veces son tan bajas, porque simplemente es un proceso religioso, no ven una respuesta a sus necesidades, porque si la vieran estaría lleno. O sea, si te dijeran, ahí en la esquina regalan dinero, vas, pero si no crees que regalan nada, no vas. ¿Estás de acuerdo? Entonces cuando dicen vamos a orar y no crees que vas a recibir la respuesta, no vas. Cuando Dios te dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, si lo crees, estarías diario con el Señor en tu cuarto. Pero como no crees muchas veces, o no creemos muchas veces que es verdad, no lo hacemos. Entonces eso lo platicamos la vez pasada, pero sabemos que la oración es un derecho legal que tenemos y que Dios va a intervenir en nuestras vidas de acuerdo a la oración. Y luego dijimos este versículo, y con esta antesala voy a entrar al mensaje de hoy. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús, está en Juan 3:3. ¿Sí? O sea, estaba diciendo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver ese reino. Porque toda la gente decía, bueno, pues ¿dónde está el reino? Y Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Por eso tú a veces, o yo, no hemos visto el reino de Dios si no hemos nacido de nuevo. Escuchamos de ello, pero no lo vemos porque no hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Pero cuando nacemos de nuevo, la garantía de eso es que si no lo ves cuando no has nacido de nuevo, cuando naces de nuevo, tienes la garantía de que lo puedes ver. Y eso es lo que queremos aprender, que podemos ver esa dimensión desconocida para cuando no conocíamos de Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, es una dimensión conocida, debe de ser una dimensión conocida. Y es una garantía que Jesús nos dice que podemos ver el reino de Dios. Y vamos a ver este versículo, eso es lo que acabamos la semana pasada, donde estamos orando que el Señor abra nuestros ojos. Y vamos a ir a Segunda de Reyes 6, 15, 17. Segunda de Reyes 6, 15, 17. Les voy a leer esta parte de la palabra. Dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y entonces entró, se regresó a la casa y dijo, ¡ay, mi señor! O sea, si fuera mexicano hubiera dicho, ¡ay, nanita! ¿Verdad?
Sí, entró, haz de cuenta que salió, yo creo que andaba lavando las cosas, los platos del desayuno, y de repente salió, abrió la puerta y de repente vio un ejército. Y dijo, yo creo que se le cayeron las cosas, dijo, ¡ay! ¿Verdad? Y se metió corriendo y dijo, Señor, o sea, a su patrón en ese caso. Y le dijo, hay un ejército que nos está rodeando. Si quieres participar de lo que está sucediendo en City Church Latino, acompáñanos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra reunión familiar o el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 1530 de North Carroll Avenue en Dallas, Texas, o visita nuestra página en internet citychurchlatino.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con la enseñanza de hoy, Dimensión Desconocida, parte 3. Era un ejército que quería exterminar o acabar con este profeta porque le estaba dando las claves a Israel por donde lo iban a atacar. Y entonces rey de Persia quería destruirlo porque decía, ¿quién le está diciendo por dónde lo vamos a atacar? Y entonces dijo Eliseo, pues vamos contra él. Y entonces esa mañana llega y está todo ese ejército alrededor, y entonces por eso pasa eso. Y entonces exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Y fíjense qué increíble la respuesta de Eliseo, porque dijo, no tengan miedo. Uno de los problemas principales en el pueblo de Dios es el miedo. O sea que la circunstancia viene en nuestra vida, algún problema se presenta, algo sucede, escuchamos una mala noticia y decimos, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero un hombre de Dios, alguien que conoce la oración, alguien que conoce a su Padre, la respuesta inmediata debe de ser, no tengas miedo. Entonces quiero decirte que si tú estás viviendo una situación ahorita donde dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y tienes miedo, es porque no conoces bien a Dios. No conoces bien a tu Padre. Has vivido en un mundo religioso. ¿Sí? Porque lo único es que hay que hacer eso, hay que hacer aquello. Es que, no, yo conozco a mi papá. Mi papá no me va a dejar. Mi papá, o sea, si alguien dijera, ¿sabes qué? Si alguien ha tenido un mal padre y pasa una situación complicada, entonces sí ten miedo, porque quién sabe si tu papá te va a proteger. Pero alguien que ha tenido un buen padre sabe que una situación que se me viene a mí como hijo, mi papá me va a proteger. Entonces, si tú tienes miedo, es porque no conoces a tu Padre Celestial bien. No digo que no lo conoces, digo que no lo conoces bien. Y es un proceso conocer a nuestro Padre Celestial. Es un proceso. No es algo de la noche a la mañana. ¿Sí? Porque venimos de un mundo caído, venimos de un lugar donde siempre se nos mintió, donde mentimos nosotros. Y entonces cuando Dios dice algo, pensamos que Dios es como nosotros, que no va a cumplir lo que dice. Pero por eso dice la palabra que Dios no es mentiroso, que Dios no es hombre para mentir. Quiere decir que los hombres mentimos. Entonces puedes tener la confianza de que Dios no te va a mentir. Y entonces fíjense qué interesante, dice, los que están con nosotros son más que ellos. O sea, imagínate que estaba terminando de desayunar Eliseo. El criado va, sale, se le caen las anaguas, ¿verdad? Se le caen los trastes y todo, entra corriendo, estoy exagerando un poquito, adelantando ahí, poniéndole algún énfasis a la historia, entra y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay un ejército afuera. Y entonces Eliseo se estira y dice, no tengas miedo. A ver, vamos. Y dice, no hombre, pues sale y hay así como miles, ¿verdad? Y dice, no hombre, pues si son más los que andan con nosotros. Y el criado dice, pues este cuate está loco, ¿verdad? Porque yo no veo a nadie más que un ejército alrededor de nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria y todavía no conocía muy bien del Señor y andábamos ahí a veces de peleoneros y de cosas así, y cuando de repente llegaba alguien que era como el contrincante, ¿verdad? Y llegaba uno y llegaban como con 2 o 3, ¿verdad? Así, ¿qué onda? Pero tú traías como 10. Tú decías, no, pues, no pasa nada, hombre. Hasta te hacías más el bravito, ¿no? Pero andabas solo y decías, ay, córrele, ¿verdad? O sea. Entonces Eliseo sabía con quién contaba. Entonces cuando salió dijo, no hombre, si somos más nosotros que ellos. Y entonces Eliseo, el criado dice, ¿pero cómo? Y entonces fíjate lo que dice. Dice, entonces Eliseo oró.
palabra clave, oró. Señor, ábrele a Gacy, por no decir a este cuate, los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. ¿Contestó su oración o no? ¿O le tuvo que pide? No había tiempo para pide. Estaba el ejército ahí y le dijo, Señor, abre los ojos para que vea. Y Dios lo dijo, no, esa oración son 400 peticiones. En ese momento dijo, sí, y se los abrió. Y fíjate qué interesante, dice, se los abrió, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y en cuanto vio que estaba así, el carro, dijo, ahora sí, a ver, ¿qué traes? ¿Sí? No, si yo sabía que nosotros les íbamos a ganar. O sea, a veces necesitamos como que entender qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos. Que nos abra los ojos. Entonces quiero parar un momento y dile al Señor, cierra tus ojos y dile, Señor, ábreme los ojos del corazón. Dile al Señor. Vamos a ir al siguiente versículo y vamos a entrar a la parte del día de hoy. Efesios 1, 17, 23. Ese es el capítulo, ese es el versículo, los versículos que son el centro de la predicación de hoy. Aquí vamos a ver dos partes, el hombre natural y el hombre espiritual. Fíjate qué interesante, la información trae conocimiento por medio de la mente. La información trae conocimiento por medio de la mente. La información no es mala, es muy buena. Pero lo más importante es que tengamos revelación, porque la revelación trae discernimiento por medio del Espíritu. La revelación trae discernimiento por medio del Espíritu. Entonces hay gente que conoce de la palabra de Dios o conoce cosas, pero la conoce con la mente, pero no la conoce con el Espíritu. Y entonces no la puede aplicar a su vida, porque parece una locura. Como el criado ¿verdad? Vio y dijo, no, somos más los que estamos nosotros. Dijo, pues Señor, no veo nada. Y a veces con nuestros ojos naturales no podemos ver absolutamente nada. Y no hay cosa más, la palabra que encuentro es patética, que ser un hijo de Dios que proclama que vive en el Espíritu y que tiene que vivir todo con sus 5 sentidos naturales. Porque entonces vives en otra dimensión y no en la dimensión desconocida espiritual. Y es como si anduvieras a tientas, ¿verdad? Viendo a ver cómo se siente, a ver si lo encuentras, a ver si no siento nada. Por eso a veces la gente en la iglesia tiene que sentir algo, porque si no siente nada, entonces piensa que Dios no está. Pero lo que pasa es que tenemos que ver con nuestros ojos espirituales. Entonces lo que estamos buscando es revelación. Entonces le pedimos al Señor que abriera nuestros ojos. Ahora quiero que le pidas y dile con tu boca, Señor, dame revelación. Señor, dame revelación. Vamos a leer estos versículos. Están increíbles. Dice, eso es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces es algo que te dan, no es algo que, no hombre, yo soy bien inteligente, soy doctor. No hombre, yo soy de la Biblia, me la sé. No, eso no puede ser, hombre, si yo tengo un doctorado en metafísica. Oye, espérame. O sea, no puedes discernir, no puedes tener revelación si Dios no te da el espíritu de revelación. Entonces yo quiero tener el espíritu de revelación, ¿tú quieres? Por eso hay gente que viene a la iglesia a veces y no entiende, porque está tratando de tomarlo con su mente y su mente le está diciendo, eso es una locura, eso no funciona, eso no, ¿sí? Pero están viviendo a la mitad de su vida, de lo que podrían vivir el potencial, porque la educación es buena. Dios hizo el proceso de la mente para que pongamos todo lo que vemos y lo que hacemos y todo, Dios nos lo dio para que lo podamos desarrollar. Pero sin la otra mitad, que es la mitad de la revelación, estás incompleto. Que ahorita te voy a explicar por qué. Entonces dice, estamos en Efesios 1, 17, 23. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. ¿Para qué es el espíritu de revelación? Para que lo conozcas mejor. A ver, ¿para qué es? Para que lo conozcas mejor.
No es para que te vaya bien en la vida. O sea, el propósito de Dios es que lo conozcas mejor cada día. Y para conocer mejor a Dios necesitas el espíritu de revelación en tu vida. Para eso Dios nos quiere dar ese espíritu. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Los ojos del corazón. Qué interesante. No dijo para que les abra sus ojitos físicos. Dice los ojos del corazón. Entonces quiere decir que si nos abrieran así como Eliseo, ¿verdad? Dijo, abren los ojos, todos andaríamos con unos ojos aquí así en el corazón. ¿Verdad? O sea, viendo cosas que nuestros ojos naturales no ven. Quizá mis ojos del corazón son azules. Ay. Dice, para que sepan la esperanza el que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuál es la incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos. Fíjense qué interesante, dice, ahorita lo vamos a desglosar, pero cuál es la incomparable grandeza de su poder a favor de los que aceptaron a Cristo. ¿Dice eso? Ve tu Biblia. Dice, el incomparable, la grandeza de su poder que trabaja a favor de los que creemos. O sea, tú puedes ser un hijo de Dios, que has recibido a Cristo en tu corazón, que reconoces que Dios es Dios y que Él es el Señor de tu vida, pero no crees que tiene el poder suficiente para transformar las situaciones de tu vida. Y entonces tú siempre estás tratando de resolverlas. Dice que ese poder únicamente funciona a favor de los que creen. A favor de los que creen. O sea, quiere decir que tú puedes ser un hijo de Dios que no cree. Y entonces el poder de Dios no funciona a tu favor. Y tú solito lo proclamas también. Dice, pues no pasó nada. No, pues a mí me sigue yendo igual. No, yo de mal en peor. Pues yo oro, pero no pasa nada. Y es porque no crees. Y entonces el poder, o sea, el poder maravilloso de Dios no puede obrar a tu favor. Pero si crees, el poder de Dios obra a tu favor. Ahora, ¿cuál es ese poder de Dios? Dice que es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha de las regiones celestiales, muy por encima de todos los gobiernos y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ay, no más. Yo me acuerdo que tenía yo amigos en México que sus papás eran políticos. No, hombre, ¿y andaban? No, yo andaba con ellos atrás de él. ¿Verdad? Y yo era un don nadie, pero cuando andaba con ellos, no, hombre, yo andaba ahí, ¿verdad? También. Y llegamos a un lugar y pásenle. Y yo, pasaba. Porque sabían cuál era la autoridad y el poder que ese joven tenía. Y querían quedar bien con el papá, ¿verdad? Mi pregunta es si tú sabes la autoridad y el poder que tiene Dios para trabajar en tu favor. O sea, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en las regiones celestiales y todo el poder, todo el dominio, todo nombre está debajo de sus pies. Y ese es el poder mismo que obra a favor de ti. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Ahí sí, o sea, no importa si tú lo crees o no, pero Dios lo sometió todas las cosas. Y luego dice, esto sí está increíble, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Quiero decirte que nosotros somos su plenitud. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que donde Jesús quiere manifestar su grandeza y su poder, eso es en su iglesia. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Continuaremos a las 9:30 de la mañana con el mensaje Dimensión Desconocida, parte 4. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.